día de hoy. Les voy a compartir pantalla. Listo. Vamos a ver las facultades discursivas del texto oral. El discurso público. ¿Qué es el discurso público? Es aquel que se da en situaciones comunicativas concretas sobre temas relevantes para una comunidad. Por ejemplo, una clase, un concierto, una ceremonia religiosa, los informes en los medios masivos de comunicación, entre otros. Estos son más utilizados por las políticas. Estructura del discurso público. Tenemos tres puntos, que es la introducción o exordio, el desarrollo o exposición, la conclusión o el peorativo. La introducción exordio inicia el tema, allí se plantea y se detalla la situación comunicativa y se motiva a la audiencia para que se involucre en el discurso. El desarrollo o exposición, explicación del tema para lograr la atención de la audiencia y el emisor apoya su discurso en ejemplos, argumentos, datos estadísticos, imágenes, gráficos, esquemas, etcétera, y los presenta de forma clara y ordenada. La conclusión o peroratio, perdón, síntesis de lo expuesto, enfatiza en los más importantes e intenta convencer a la audiencia de adoptar una posición determinada frente al tema. Es decir, la introducción o exordio es un discurso, inicia el tema, donde involucra también en una situación comunicativa, ¿no? Es como algo comunicativo. El desarrollo, la exposición, este ya es que logra la atención de la audiencia, pone argumentos, datos estadísticos, es más profunda. La conclusión hiperhorario viene a ser como que ya trata de convencer a la persona que está escuchando, ya es un convencimiento, no es necesariamente que solo es una información o algo así, sino que ya viene a convencer. Este es la estructura y las características. Vamos a leer un fragmento para poder reconocerlo. Dice, buenas tardes. Permítame comenzar diciendo que si bien esto ha sido anunciado como una manifestación contra la guerra, me presento ante ustedes como alguien que no se opone a la guerra en todas las circunstancias. La guerra civil fue una de las más sangrientas de la historia y sin embargo fue solo el crisol de la espada, el sacrificio de las multitudes que pudimos empezar a perfeccionar entre nación y erradicar el flagelo de la esclavitud de nuestra tierra. No me opongo a todas las guerras, no me opongo a todas las guerras. Después del 11 de septiembre, después de presenciar la horrible matanza y destrucción, el polvo y las lágrimas, he apoyado al compromiso de esta administración para perseguir y erradicar el terrorismo y la intolerancia. Y yo de buena gana tomo las armas para evitar que semejante tragedia vuelva a suceder. No me opongo a todas las guerras y sé que en esta multitud que nos acompaña hoy no hay escasez de patriotas o de patriotismo. A lo que me opongo es una guerra estúpida. A lo que me opongo es que esta administración siga su propia agenda ideológica, independientemente de los costos en pérdida de vidas y en sufrimiento que tendría en guerra. A lo que me opongo es al interno para que, por parte de las politiqueros como Karl Rove, para distraernos de un aumento en la tasa de la pobreza, una caída en el ingreso medio, para distraernos de los escándalos corporativos y un mercado de valores que acaban de pasar por el peor mes desde la gran depresión, perdón. Eso es lo que me opongo, una guerra estúpida, una guerra basada en una razón, sino en la prisión, no es principio, sino en la política. Ya más o menos podemos imaginarnos quién lo dijo. Em, para hacer un buen discurso público es importante tomar en cuenta, hay que organizar el discurso con anticipación, expresarse con sencillez, adueñarse de la situación, mantener relajado y ser sincero en lo que se dice. ¿A quién podemos reconocer aquí? ¿Quién es? No le reconocen, es Obama, ¿no? Obama M lo dijo en el 2011 en recuperar todo, ¿no? Eso es un discurso que él dio.
Primero, la introducción o exordio viene a ser que el orador saluda al auditorio, introduce ya el tema, el desarrollo de la exposición, el hablante expone sus argumentos y razones, como en este caso estábamos viendo que la introducción viene a ser como esta parte de aquí, ya viene a ser el desarrollo exposición, viene a ser ya como esto, y la conclusión o peroriatio viene a ser ya esto, ¿no? El orador enfatiza su posición, ¿no? Frente a cualquier tema. Los tipos de discurso público viene a ser el comunitario, político, ceremonial o conmemorativo y el religioso. El comunitario viene a ser que se enuncia frente a una comunidad como sindicatos, juntas de vecinos, agrupaciones deportivas, asociaciones de padres, etcétera. El tema debe ser de interés para la comunidad y el lenguaje debe ser del nivel cultural y social de la audiencia. Ya no puede ser un lenguaje informal. El político viene a ser el emisor, es una autoridad pública del gobierno candidato. Este tipo de cargos, por ejemplo, declaraciones, informes, propuestas políticas, planes de gobierno, temas de interés para el país, etcétera. El ceremonial o conmemorativo viene a ser que se pronuncia en situaciones significativas para la familia o una situación pública, con el fin de celebrar un acontecimiento relevante como aniversarios, graduaciones, fechas históricas, actos cívicos, etcétera. El religioso viene a ser lo que emite una autoridad religiosa dentro de un contexto como los periódicos, los enciclistas, los sermones, los llamados a la comunidad de fieles, etcétera. Es decir, los comunitarios viene a ser como la comunidad en sí, viene a dar enfrente a las comunidades, vecinos, etcétera. La política ya viene a ser parte del gobierno, de la política. El ceremonial o conmemorativo viene a ser ya actos históricos, fechas históricas, fechas especiales. Y lo religioso más se enfatiza en lo que es cuando, por ejemplo, el Papa sabe dar ejemplos de discurso y él sabe salir a hablar con la gente, entre comillas, y viene a ser sermones, ¿no? O prédicas que se les dice también. Interpreta oralmente en clase las siguientes frases famosas de Velasco Ibarra, cinco veces. Ya en este tipo de discursos siempre ha habido frases célebres, ¿no? En el Ecuador también ha existido bastantes discursos, uno de los más conocidos es de un presidente que murió hace mucho tiempo cuando se subió después de un buen discurso que dio. Entonces, existe bastantes frases célebres, bastantes discursos célebres, ¿no? Elementos del discurso, como en todo proceso comunicativo, existen unos elementos importantes que intervienen en el proceso y que se relacionan entre sí. En el caso del discurso público, estos presentan una variación que vale la pena tener en cuenta. Tenemos el emisor, el receptor, el tema, la finalidad, el contexto, circunstancias del enunciado, que este se divide en espacio, tiempo y comunicación. ¿Ya? Vamos a ver lo que es el emisor y los elementos. Em, el emisor es una persona con autoridad para emitir el discurso, recepta a una institución o una colectividad. Su lenguaje debe ser formal y culto, pero debe descartarse tecnicismos y tecnológicamente que impidan la comprensión del tema para parte de la audiencia. Es decir, tiene que ser claro y preciso, no es necesario tener palabras rebuscadas. Generalmente se presenta una relación de carácter jerárquico entre el emisor y el receptor. ¿Qué es el receptor? Es el colectivo, es decir, el mensaje, lo que recibe un conjunto de personas. Es decir, si ponemos de ejemplo el discurso de, este último que fue bastante curioso, el de Donald Trump. En este caso, el emisor viene a ser él y el receptor viene a ser la gente que estaba viéndole, ¿no? El tema es la identificación clara y precisa del asunto, problema-solución que se aborda generalmente se presenta en la parte introductoria, siempre es de interés o relevancia grupal. Ya el tema es decir, algo específico, lo que yo voy a hablar en ese momento. La finalidad es el propósito del discurso. Es fundamental establecer el texto como la conmemoración de un hecho histórico, el homenaje a alguien o el proclamación de un candidato. Es decir, viene a ser ya como lo representativo. El contexto, circunstancias del enunciado, viene a ser todas las circunstancias en las que se realiza la comunicación, aluden al espacio y al tiempo, los que el proceso comunicativo se efectúa. El espacio viene a ser el lugar donde se produce el fenómeno,
comunicativo puede ser abierto, cerrado, en plazas, parques, calles, etcétera, ¿no? En sedes comunitarias, en un teatro, en muchos lugares. El tiempo viene a ser el momento en el que se efectúa la comunicación, puede ser simultáneo o diferido. Es decir, el tiempo simultáneo implica la coincidencia temporal del emisor y el receptor. En cambio, el diferido se produce cuando el emisor elabora el mensaje en un tiempo diferente al de la recepción, perdón. La comunicación es en la modalidad escrita, el emisor produce su texto en un tiempo anterior al momento de la recepción del mensaje. En la modalidad oral, la comunicación y el intercambio de funciones son más espontáneas. Importante, los discursos, tanto públicos como privados, los emisores utilizan ciertos recursos lingüísticos para crear un impacto en la audiencia que revisaremos más profundo más adelante. Algunos de estos son la ironía, el sarcasmo y el doble sentido. La ironía es como una burla disminuida cuando lágrimas, cuántas lágrimas y que se conmueven. ¿No han llorado? Sarcasmo, vas más allá de la ironía porque tiene una intención más burlona y agresiva. Por ejemplo, ¿quién me ayuda con esto? No se amontonen. Lo pueden decir la persona que pide ayuda y no se recibió respuesta de alguna persona, ¿no? El doble sentido es una figura literaria en la que una puede ser atendida de dos maneras o entendida de dos maneras, usualmente como toma de humor, la muerte mi vida acabe o mi vida o vivir ordene. Ordene la mandar y poner en orden. Es decir, viene a ser como frases de doble sentido. Estos tres aspectos em, utilizan estos ciertos discursos lingüísticos, se puede decir así, o recursos que impactan a la audiencia, porque son cosas que no se ven mucho, ¿no? Lo que viene a ser la ironía, el sarcasmo, el doble sentido. Aquí teníamos algo más célebre cuando Correa preguntaba quién está pagando aquí, él lo decía en forma de ironía, cuando decía quién se la ha pagado aquí para venir y le salió mal y todos dijeron sí, todos y alguna situación así, pero eso viene a ser algo de sarcasmo, ironía o doble sentido. Esto lo utilizan bastante los políticos cuando dan discursos y me parece algo que no está bien, pero ellos lo utilizan para el llamado del público, que quede en público, ¿no? Un discurso público importante fue el de pronunciado en el año de 1705 por Patrick Henry, político estadounidense, ante la Convención de Virginia, que tenía la finalidad de levantar tropas en contra de los británicos y cuya frase significa fue Give my liberty, of Give me my death. Frase que causó gran impacto entre los asistentes, que en este caso estábamos viendo en esta parte que dice la muerte, mi vida cabe, o mi vivir ordene. Ordene mandar y poner en orden, ¿no? El discurso privado. Este tipo de discurso se emite en unas circunstancias o situaciones de comunicación cotidianas, personales, como cuando conversamos con amigos o familiares o interlocutores. Existe una cercanía entre las partes y supone una relación simétrica en ciertas ocasiones. En otras también se da una situación más cerrada, por ejemplo, cuando un jefe llama a un subalterno a su oficina para para algún problema determinado. Vamos a leer este discurso privado para nosotros poder notar la diferencia. Hoy día, caballeros, estaré honrando a de dirigirlos, perdón, y más honrado de llevarlos al campo de batalla. Pero hay otro honor que se les ha dado. Es honor en la respuesta a esta pregunta. ¿Quién soy yo? Soy un campeón, correcto. Necesito que lo recuerden durante todo el partido. Yo conquistaré los que nunca han sido conquistados. La derrota no estará en mi credo. Haré creer a los que antes han dudado de mí. Siempre procuraré mantener el prestigio, el honor y el respeto de mi equipo. Entrené mi mente y mi cuerpo con constancia. ¿Quién soy yo? Soy un campeón. Estoy consciente del hecho de que mi oponente no espera que yo gane, pero nunca me rendiré. La debilidad no está en mi corazón. Miraré a mis camaradas que me han acompañado hasta tan lejos y a aquellos que me han entrenado y los mostraré mi fortaleza. ¿Quién soy yo? Soy un campeón. El discurso motivacional fue del entrenador de fútbol americano, que como podemos observar aquí. Se trata de Diesel, me parece Washington.
donde él le comentaba a su equipo lo que iban a hacer, cómo iban a hacer, que estaban dispuestos a ganar. Entonces, este viene a ser un discurso motivacional, a diferencia de los anteriores. Este es un discurso privado, donde lo podemos también realizar con familias, amigos, dependiendo de en qué situación nos encontremos. Los elementos del discurso privado son los siguientes, ¿no? Los elementos, así como en el discurso público, el privado también tiene que considerar los factores de comunicación de la siguiente manera. El emisor, tenemos el receptor, el mensaje, el tema, el contexto, el canal y el código. Vamos a ver, el emisor tiene cercanía con los demás interlocutores y por ello no es necesario que se cumpla un rol de autoridad. Como en el discurso público, la relación comunicativa es de simetría. El receptor tiene alguna relación a grado de cercanía con el emisor en la situación privada de comunicación. Los destinatarios no son grandes grupos de personas como el discurso público, sino un núcleo. El mensaje viene a ser que manifiesta de manera oral o escrita y mantiene los vínculos entre los participantes. El tema, que es la que abarca una situación comunicativa discursiva, son aquellos que interesan a los interlocutores, que despiden su atención y que desean compartir entre ellos. El contexto es la comunicación, se desarrolla en un ambiente informal cuando se trata de una relación cercana, pero también puede darse en contextos como más formales, ¿no? Cuando hay jerarquía de la relación, etcétera. El canal viene a ser el medio de transmisión del mensaje, dependerá si la situación comunicativa puede ser oral o escrita, y el código viene a ser que se emplee dentro del grado de la tonalidad o informalidad. Puede utilizarse de registros de nivel culto o un registro coloquial, la cual a su vez dependerá de quiénes sean los destinatarios del discurso. En otra lengua está de acuerdo con la frase association food, people don't fear, Fowler would understand that is necessary to learn and grow up. Viene a ser de Robert Kiyosaki, es un escritor y viene a decir que, bueno, esta frase la vamos a investigar un poquito y en la otra clase la vamos a hablar para que ustedes también puedan realizar o ver cuál es el significado de esta frase, si están de acuerdo. Esto es una frase célebre que tienen de Robert Kiyosaki y vamos a ver la conexión interdisciplinaria, viene a ser la comunicación oral y los valores, donde los discursos privados están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando nuestros padres nos dan un consejo motivador, un amigo nos apoya para seguir adelante y un maestro con una clase de valores. Ya no específicamente tenemos que formar un Vaticano o algo así para nosotros poder hacer un discurso. El discurso privado lo hacemos casi a diario, lo encontramos casi a diario. Lo que viene a ser el discurso público, pues son utilizadas por personas de la política más, ¿no? Entonces, viene a ser con respecto a eso al día de hoy, el tema del día de hoy. Entonces, ¿tiene alguna pregunta, alguna duda, Brian? ¿Está todo claro? Sí, Miss. Ya, ¿qué se diferencia del discurso público al discurso privado? El discurso público lo hacen los políticos, los pastores, más o menos así, en las comunidades. Y el discurso privado es, digamos, cuando uno conversa con un amigo, con una mamá. Ya, excelente. Sí, está bastante entendido, creo yo. No le canso más. Que tenga un excelente día, inicio de semana, esperando que lo vaya súper bien. No se olviden de subir las actividades que ya están plasmadas en la plataforma. Gracias, Briana, por tu atención. Que tenga un excelente día. Si no tiene más preguntas, puede salir nomás de la reunión. Ok. Chao, Briana. Vamos.